Mi hija se casó y no me invitó, y me enteré de la peor manera posible mientras estaba comprando pan en la panadería del barrio, cuando la vecina me felicitó por la boda que yo ni siquiera sabía que había ocurrido. Antes de continuar, regístrese y active Tinkerbell, ya que publicamos nuevas historias todos los días. Deje su me gusta y háganos saber en los comentarios desde qué ciudad y país nos ve. Me llamo Patricia Ramírez Santana. Tengo 54 años y durante toda mi vida me consideré una buena madre. Trabajé incansablemente como enfermera en el Hospital General San José durante 28 años para darle a mi única hija, Daniela Ramírez Torres, todo lo que yo nunca tuve. Su padre, Roberto Torres Medina, nos abandonó cuando ella apenas tenía 3 años, un martes gris de abril del año 2002, y desde ese momento juré que mi niña nunca sentiría la ausencia de nada. Viví para ella, sacrifiqué mis sueños, mis relaciones, incluso la posibilidad de rehacer mi vida con alguien más, todo para que Daniela tuviera la mejor educación, las mejores oportunidades y pudiera convertirse en la profesional exitosa que siempre soñé que fuera. Daniela creció siendo una niña dulce y cariñosa. Recuerdo perfectamente cada momento especial que compartimos, desde su primer día de escuela en el Colegio Santa Teresa cuando tenía 5 años, hasta su graduación universitaria como contadora pública el sábado 22 de junio del año 2019. Siempre fuimos muy unidas, o al menos eso creía yo. Compartíamos todo, desde secretos hasta sueños. Cada domingo íbamos juntas al mercado municipal en la Avenida Libertador. Comprábamos ingredientes frescos y pasábamos la tarde cocinando las recetas de mi abuela. Esos eran nuestros momentos sagrados, donde hablábamos de todo, reíamos y planeábamos el futuro. Vivíamos en un apartamento modesto pero acogedor en el barrio Los Rosales, un edificio de 4 pisos donde conocía a todos los vecinos. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital para pagar la universidad privada de Daniela, que costaba exactamente $1,200 mensuales. Nunca le dije cuánto me costaba. Nunca quise que sintiera culpa o presión. Quería que se enfocara en sus estudios y en construir su futuro. Me conformaba con verla feliz, con escuchar sus logros, con ser parte de su vida. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente 2 años, específicamente después del viernes 14 de febrero del año 2023, cuando Daniela conoció a Sebastián Ortega Castillo en una conferencia de contabilidad corporativa. Ella llegó esa noche a casa con los ojos brillantes, hablándome emocionada sobre este hombre inteligente, exitoso y encantador que trabajaba como gerente financiero en una empresa multinacional. Me alegré por ella, por supuesto. Mi hija merecía ser feliz y encontrar el amor que yo nunca logré mantener. Sebastián parecía educado cuando lo conocí formalmente 3 semanas después, el sábado 9 de marzo, cuando Daniela lo trajo a cenar a casa. Era un hombre de 32 años, bien vestido, con buenos modales y una sonrisa perfecta que no terminaba de convencerme del todo, aunque no sabría explicar exactamente por qué. Los meses siguientes fueron extraños. Daniela comenzó a visitarme menos. Nuestros domingos en el mercado se volvieron esporádicos, y cuando venía a casa, siempre parecía apurada, mirando constantemente su teléfono, como si estuviera en otro lugar mentalmente. Yo lo atribuí al enamoramiento, a esa etapa donde los novios quieren pasar cada segundo juntos. Traté de ser comprensiva, de darle espacio, aunque por dentro sentía que algo en nuestra relación estaba cambiando de manera irreversible. En octubre del año 2023, Daniela me anunció que se mudaría del apartamento que compartíamos. Había conseguido un ascenso importante en la firma de contabilidad donde trabajaba. Su salario había aumentado a $3,500 mensuales y quería independizarse. Sebastián y ella habían decidido vivir juntos en un apartamento nuevo en el exclusivo sector de Vista Hermosa. Aunque me dolió profundamente, fingí estar feliz por ella. Le ayudé a empacar sus cosas ese sábado 28 de octubre. Cargué cajas, limpié su habitación vacía y la abracé fuertemente en la puerta, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. Esa noche, sola en el apartamento que de repente parecía enorme y vacío, lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Los siguientes meses fueron difíciles. Daniela me llamaba ocasionalmente. Visitaba tal vez una vez al mes.
siempre con prisas. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, forzadas, como si estuviéramos siguiendo un guión educado pero distante. Yo intentaba no ser insistente. No quería ser esa madre pegajosa y absorbente que tanto critican las nuevas generaciones. Le mandaba mensajes preguntándole cómo estaba, compartiendo fotos de comidas que preparaba, recordando nuestros domingos, invitándola a tomar café. Sus respuestas eran breves, siempre con excusas sobre el trabajo, compromisos sociales o planes con Sebastián. La distancia entre nosotras se hacía cada vez más evidente y dolorosa. Yo seguía trabajando en el hospital, cumpliendo mis turnos de 12 horas, atendiendo pacientes y fingiendo que todo estaba bien, pero las enfermeras más jóvenes notaban mi tristeza. María José Fernández Ruiz, una colega de 38 años que se había convertido en mi amiga, me preguntaba constantemente si estaba bien. Yo siempre respondía con una sonrisa falsa que no engañaba a nadie, especialmente a mí misma. El jueves 3 de abril del año 2024, intenté llamar a Daniela 6 veces seguidas. Necesitaba hablar con ella sobre algo importante relacionado con unos documentos legales de la casa de mi madre que habíamos heredado juntas. Ella no contestó ninguna llamada. Finalmente, cerca de las 9 de la noche, me envió un mensaje de texto escueto. «Mami, estoy ocupada. Hablamos después». Ese, después, nunca llegó. Pasaron días, luego semanas, y la conversación importante quedó en el olvido. Yo me acostumbré a ser ignorada, a ser pospuesta, a ocupar el último lugar en la lista de prioridades de mi propia hija. En mayo, mi cumpleaños número 54 llegó un miércoles 15. Esperé todo el día alguna llamada, algún mensaje, cualquier señal de que Daniela se acordaba de la fecha. Preparé mi comida favorita, pasta con salsa boloñesa, la misma que solíamos hacer juntas cada año en mi cumpleaños. Puse la mesa para 2 personas, con la esperanza ingenua de que tal vez aparecería por sorpresa. A las 10 de la noche, después de haber guardado la comida intacta en el refrigerador, recibí un mensaje. «Feliz cumpleaños, mami. Perdón, el trabajo ha estado imposible. Te llamo pronto». No hubo llamada, no hubo visita, no hubo regalo. Solo ese mensaje frío y distante que me partió el corazón en pedazos. Los meses siguientes transcurrieron en una nebulosa de trabajo, soledad y una tristeza que me consumía lentamente. Mis compañeras del hospital insistían en que hablara con Daniela, en que confrontara la situación, pero yo tenía miedo. Miedo de escuchar verdades que no quería enfrentar. Miedo de perder completamente a mi hija. Miedo de descubrir que todos los sacrificios que hice durante años no significaban nada para ella. Así que seguí adelante, fingiendo que todo estaba bien, esperando que algún día las cosas volvieran a ser como antes. Si te gustó el inicio de esta historia, danos un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios compartiendo tus propias experiencias con conflictos familiares. Tu historia también es importante y nos gustaría conocerla. El punto de quiebre llegó el sábado 21 de septiembre del año 2024, una fecha que quedará grabada en mi memoria para siempre. Era un día soleado y hermoso, de esos que invitan a salir y disfrutar. Yo había decidido hacer algunas compras en el barrio. Necesitaba pan fresco para el desayuno del domingo y algunos ingredientes para la semana. Caminé las 3 cuadras hasta la panadería San Francisco, un lugar que frecuentaba desde hace más de 20 años, donde conocía a los dueños y donde siempre me atendían con cariño. Entré al local alrededor de las 10 de la mañana. Saludé a don Rodrigo Valenzuela Pérez, el panadero de 62 años que siempre tenía una sonrisa amable para sus clientes. Pedí 2 panes integrales y un paquete de galletas de avena. Mientras don Rodrigo preparaba mi pedido, sentí una mano en mi hombro. Me volteé y encontré a Teresa Moreno Gutiérrez, mi vecina del segundo piso, una mujer de 49 años que siempre había sido amigable aunque un poco chismosa. «Patricia, felicidades», exclamó Teresa con una sonrisa enorme. «Qué emoción lo de tu hija. La boda se veía preciosa en las fotos. Sebastián es muy guapo, y Daniela estaba radiante con ese vestido. Debes estar tan orgullosa». Sentí como si me hubieran lanzado un balde de agua helada.
Mi corazón se detuvo por un segundo completo. Las palabras de Teresa flotaban en el aire, pero mi cerebro se negaba a procesarlas correctamente. Boda, fotos, vestido, mi hija. ¿De qué estaba hablando? ¿Boda? Logré articular con voz temblorosa, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Teresa me miró confundida. Su sonrisa comenzó a desvanecerse al notar mi expresión de total desconcierto. Sí, la boda de Daniela. Vi las fotos en Instagram anoche. Fue el viernes pasado, ¿verdad? ¿O fue el sábado? Mi sobrina sigue a Sebastián en redes sociales y me enseñó las publicaciones. La decoración era espectacular. Flores blancas por todos lados. Fue en ese salón elegante de la zona norte. Debió costar una fortuna. El mundo dejó de existir a mi alrededor. Escuchaba la voz de Teresa como si viniera de muy lejos, amortiguada, distorsionada. Don Rodrigo me extendió la bolsa con el pan, pero yo no podía moverme. Mi hija se había casado. Daniela, mi única hija, la niña que había criado sola con tanto esfuerzo y amor, se había casado sin siquiera decirme. No me invitó, no me llamó, no compartió conmigo el día más importante de su vida. Patricia, ¿estás bien? Te ves muy pálida. La voz de Teresa sonaba ahora preocupada. Me tomó del brazo, pensando probablemente que me iba a desmayar, y tenía razón en preocuparse porque mis piernas apenas me sostenían. Yo no sabía, susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No me invitaron, no me dijeron nada. La expresión de Teresa cambió de confusión a horror absoluto cuando comprendió lo que acababa de revelar involuntariamente. Su rostro se puso rojo, sus ojos se abrieron enormes y comenzó a balbucear disculpas atropelladas. «Ay, Dios mío, Patricia, yo pensé que tú sabías. Yo no quise. Lo siento tanto. Yo...» No escuché el resto. Salí de la panadería casi corriendo, sin mi pan, sin pagar, sin siquiera despedirme. Don Rodrigo me gritó algo desde atrás, pero yo ya estaba en la calle, caminando rápido hacia mi edificio, tratando de controlar el pánico y la angustia que me ahogaban. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, empañando mi visión mientras avanzaba por la acera. Subí las escaleras de mi edificio como autómata, una mano aferrada al barandal porque mis piernas temblaban violentamente. Entré a mi apartamento, cerré la puerta y finalmente me permití colapsar. Caí de rodillas en el suelo de la sala, abrazándome a mí misma, sollozando de una manera que no había llorado desde el día que Roberto nos abandonó 22 años atrás. Pero este dolor era diferente, más profundo, más devastador, porque venía de la persona que yo más amaba en el mundo, de mi propia hija. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo le había dado todo, absolutamente todo. Había sacrificado mi juventud, mis oportunidades, mi propia felicidad para que ella tuviera una vida mejor. Y así me lo pagaba, excluyéndome del día más importante de su vida, tratándome como si no existiera, como si no tuviera derecho a estar presente en su boda. Después de lo que parecieron horas llorando en el piso, logré levantarme y buscar mi teléfono móvil con manos temblorosas. Abrí Instagram, una aplicación que rara vez usaba pero que había instalado hacía meses precisamente para poder ver fotos de Daniela, aunque ella casi nunca publicaba nada en su perfil privado. Busqué el nombre de Sebastián. Sebastián Ortega Castillo. Su perfil era público, lleno de fotos profesionales y de su vida aparentemente perfecta. Y ahí estaban, las fotos de la boda. Decenas de fotos hermosas, profesionales, perfectamente iluminadas. Mi hija lucía absolutamente radiante con un vestido blanco largo, elegante, de encaje delicado y pedrería que debió costar fácilmente $5,000 o más. Su cabello estaba peinado en un recogido sofisticado, su maquillaje era impecable, y en su rostro había una sonrisa de felicidad pura que yo no veía desde hacía años. Sebastián estaba a su lado con un traje gris oscuro impecable, abrazándola, besándola, mirándola con adoración. La ceremonia había sido en el elegante salón de eventos Villa Esperanza, un lugar exclusivo en la zona norte de la ciudad que yo conocía de nombre porque algunas pacientes adineradas del hospital habían celebrado eventos allí.
Las fotos mostraban una decoración espectacular con flores blancas y doradas, mesas elegantemente decoradas, una torta de varios pisos que parecía sacada de una revista, invitados elegantemente vestidos. Todo era perfecto, hermoso, como sacado de un cuento de hadas. Seguí deslizando las fotos con dedos temblorosos y el corazón destrozado. Había fotos del primer baile, del brindis, de los invitados celebrando. Conté aproximadamente 80 personas en las diferentes fotos. 80 invitados que fueron considerados importantes, suficiente para presenciar ese momento. Y yo no estaba entre ellos. En ninguna foto aparecía mi rostro, porque yo no estuve ahí. Mi propia hija me había borrado del día más importante de su vida. Las fotos seguían apareciendo mientras yo bajaba por el perfil de Sebastián. Había una en particular que me partió el alma en 1000 pedazos. Daniela abrazando a una mujer mayor, de aproximadamente 65 años, elegantemente vestida con un traje color champán. La descripción decía: con mi querida suegra, Dolores Ortega de Castillo, la mujer más dulce y generosa que conozco. Gracias por recibirme en tu familia con tanto amor. Había emojis de corazones y flores. Daniela tenía una suegra, una nueva figura materna en su vida, y por la forma en que la abrazaba en la foto, por la sonrisa genuina en su rostro, era evidente que tenían una relación cercana. Yo había sido reemplazada, no solo excluida, sino activamente reemplazada por otra mujer que ahora ocupaba el lugar que me correspondía. Más fotos mostraban a Daniela con lo que parecían ser las hermanas de Sebastián, 3 mujeres jóvenes y elegantes que la rodeaban riendo. Había fotos con los padres de Sebastián, ambos presentes, sonrientes, claramente orgullosos, una familia completa, unida, celebrando juntos. Y yo, la única madre real de Daniela, la mujer que la había parido, criado y amado durante 27 años, no estaba en ninguna parte. Seguí investigando obsesivamente durante horas. Busqué las etiquetas de las fotos y encontré los perfiles de varios invitados. Reconocí algunos nombres: compañeros de universidad de Daniela, colegas de su trabajo, algunos primos lejanos de mi familia que aparentemente sí merecieron una invitación. Todos habían estado ahí, todos menos yo. El lunes 23 de septiembre, después de un fin de semana sin dormir prácticamente nada, llamé al hospital y pedí días de ausencia por enfermedad. No podía trabajar en ese estado. La supervisora, Carmen Gutiérrez Salazar, notó inmediatamente en mi voz que algo terrible había pasado y me concedió una semana sin hacer preguntas. Pasé esos días encerrada en mi apartamento, oscilando entre la tristeza profunda y la rabia intensa. ¿Cómo me atrevía a llamarla después de lo que me había hecho? ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría confrontarla sin desmoronarme completamente? Ensayé mentalmente cientos de conversaciones diferentes. A veces imaginaba gritar, exigir explicaciones, hacer que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo sentía. Otras veces me imaginaba llorando, suplicando, preguntando qué había hecho mal, dónde había fallado como madre. El jueves 26 de septiembre, reuní todo el coraje que pude encontrar y marqué su número. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba despreocupada, casi alegre. «Hola, mami. ¿Qué necesitas?» «Estoy en el trabajo. Daniela». Mi voz salió quebrada, cargada de dolor contenido. «Necesito que vengas a verme. Es urgente, por favor». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, con un tono de fastidio apenas disimulado: «Mami, sabes que estoy muy ocupada esta semana. El cierre de mes en la empresa es un caos. ¿Puede esperar?» «No», respondí con firmeza que no sabía que tenía. «No puede esperar. Necesito verte hoy». Otro silencio. Entonces, con un suspiro audible de exasperación: «Está bien. Paso después del trabajo, alrededor de las 7, pero no puedo quedarme mucho tiempo». Colgó sin esperar mi respuesta. Esas 6 horas de espera hasta las 7 de la tarde fueron las más largas de mi vida. Limpié el apartamento obsesivamente. Necesitaba mantener mis manos ocupadas. Preparé café, aunque sabía que probablemente no podría tomar ni un sorbo. Me cambié de ropa 3 veces, tratando de verme digna, compuesta.
aunque por dentro estaba completamente destrozada. A las 7:15 de la noche, escuché el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba Daniela, vestida con ropa de oficina, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, mirando su reloj con impaciencia evidente. Entró sin siquiera saludarme propiamente. Dejó su bolso en el sofá y cruzó los brazos en una postura defensiva. «Bueno, aquí estoy». «¿Qué es tan urgente?», preguntó con un tono que me heló la sangre. No había calidez, no había afecto, solo una especie de obligación molesta. Me quedé mirándola unos segundos, tratando de encontrar en sus ojos a la niña dulce que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. Pero esa niña ya no existía. Frente a mí había una mujer fría, distante, que me miraba como si fuera una extraña molesta. «¿No te casaste?», dije finalmente. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. «Te casaste y no me invitaste. No me dijiste nada. Me enteré por la vecina en la panadería». Vi cómo su expresión cambiaba. Primero sorpresa, luego algo parecido a la culpa que rápidamente fue reemplazado por una especie de desafío defensivo. Desvió la mirada, sin poder sostener mis ojos. «Sabía que ibas a reaccionar así», dijo con un suspiro, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. «Por eso no te dije, porque sabía que ibas a hacer un drama de todo». Sus palabras fueron como puñaladas. ¿Un drama? ¿Llamar drama a que una madre quiera estar presente en la boda de su única hija? «Daniela, ¿tú te escuchas? No entiendes, mamá». Comenzó a caminar por la sala, evitando mirarme directamente. Sebastián y yo queríamos algo pequeño, íntimo, sin complicaciones. Fue una decisión que tomamos juntos. Vi las fotos. Interrumpí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a superar al dolor. Había 80 personas. Daniela, 80 invitados. Tus primos estaban ahí, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la familia completa de Sebastián. Todos estaban ahí menos yo, tu propia madre. ¿Cómo puedes llamar a eso íntimo y pequeño? Daniela se detuvo y finalmente me miró. En sus ojos había algo que nunca antes había visto. Resentimiento. Un resentimiento profundo y viejo que aparentemente llevaba guardado durante años sin que yo lo supiera. «Porque tú lo arruinas todo, mamá», soltó con una dureza que me dejó sin aliento. «Siempre lo has hecho. Todo tiene que ser sobre ti, sobre tus sacrificios, sobre cuánto hiciste por mí. Me has asfixiado toda mi vida con tu amor sofocante y tu necesidad constante de reconocimiento». «¿Qué?», apenas pude susurrar, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. «Sí, mamá. Toda mi vida he tenido que escuchar sobre cuánto sacrificaste, cuánto trabajaste, cuánto sufriste por mí, como si yo hubiera pedido nacer, como si fuera mi culpa que papá se fuera, como si te debiera cada segundo de mi vida por haberte atrevido a ser madre soltera». Sus palabras salían atropelladas, como si hubiera estado guardándolas durante años. «No podía hacer nada sin que lo usaras como evidencia de tu sacrificio. Fui a la universidad. Mira cuánto trabajo para pagar tus estudios. Conseguí un buen trabajo. Todo gracias a los sacrificios que hice. Conocí a Sebastián. Espero que no me olvides ahora que tienes novio». Yo nunca... Intenté defenderme, pero ella continuó hablando, imparable. «Sebastián me ayudó a ver lo tóxica que era nuestra relación, mamá. Me hizo entender que el amor de una madre no debe venir con facturas emocionales que cobrar eternamente. Su familia me recibió sin expectativas, sin recordarme constantemente cuánto han hecho por mí, sin hacerme sentir culpable por querer mi propia vida. Su madre, Dolores, me trata con respeto y cariño genuino, sin intentar controlar cada aspecto de mi vida. Cada palabra era un golpe brutal. Me senté en el sofá porque mis piernas ya no podían sostenerme. ¿Controlar? ¿Tóxica? Daniela, yo solo quería lo mejor para ti. Todo lo que hice fue por amor». «No, mamá». Su voz se suavizó un poco, pero sus palabras seguían siendo devastadoras. «Todo lo que hiciste fue por ti, para sentirte importante, para sentirte necesitada, para tener un propósito. Yo era tu proyecto, tu razón de existir, y esa carga fue demasiado pesada para llevar toda mi vida.
Entonces, ¿qué? Pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Toda mi vida? ¿Todos mis esfuerzos no significan nada? ¿Me odias? No te odio, mamá, dijo Daniela, y por primera vez su voz sonó cansada en lugar de enfadada. Pero necesitaba distancia. Necesitaba construir mi propia vida sin sentir que cada decisión era una traición hacia ti. La boda era mi día, mío y de Sebastián. Y francamente, no quería pasarla preocupándome por tus sentimientos, por tu aprobación, por tus lágrimas, por tus comentarios sobre lo que debería o no debería haber hecho. Me quedé en silencio, procesando cada una de sus palabras. Parte de mí quería gritar, defenderme, explicarle que todo había sido malinterpretado. Pero otra parte, una parte profunda y honesta que había estado ignorando durante años, sabía que había algo de verdad en lo que decía. ¿Cuándo decidiste que yo era tu enemiga?, pregunté finalmente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Daniela suspiró y se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo la distancia física que parecía reflejar la distancia emocional entre nosotras. No eres mi enemiga, mamá, pero tampoco puedes seguir siendo el centro de mi vida. Yo tengo 27 años, tengo esposo, tengo carrera, tengo sueños propios, y necesito que me dejes vivirlos sin sentir que te estoy abandonando. ¿Te hizo Sebastián pensar todo esto?, pregunté, queriendo culpar a alguien más, necesitando encontrar un villano en esta historia que no fuera yo. Sebastián me ayudó a ver lo que ya sentía, pero no sabía cómo expresar, respondió con calma. Y antes de que lo preguntes, no, él no me manipuló ni me alejó de ti. De hecho, al principio me animaba a resolver las cosas contigo, a hablar abiertamente. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba todas las veces que intenté poner límites y tú reaccionabas con lágrimas o con el discurso del sacrificio. Intenté recordar esas ocasiones a las que se refería. Imágenes borrosas comenzaron a aparecer en mi memoria. Daniela a los 16 años, diciéndome que quería ir a un campamento de verano con sus amigas. Yo había llorado, diciendo que me sentiría muy sola sin ella, que el apartamento estaría vacío, que era peligroso. Ella finalmente se quedó. A los 20, cuando quería mudarse a una residencia estudiantil para vivir la experiencia universitaria completa. Yo le había recordado cuánto costaba su educación, cuánto sacrificio representaba, lo innecesario que era gastar más dinero en una residencia cuando teníamos un hogar perfectamente bueno. Ella se quedó. A los 23, cuando consiguió una oferta de trabajo en otra ciudad con mejor salario, yo había entrado en pánico, hablando sobre cómo estaríamos separadas, cómo yo no tendría a nadie, cómo después de todo lo que había hecho por ella, me dejaría sola. Ella rechazó la oferta. Siempre te quedabas, susurré, comenzando a ver el patrón que había estado ciega ante él durante años. Siempre elegías quedarte conmigo, porque me hacías sentir culpable cada vez que intentaba alejarme, dijo Daniela, su voz cargada de años de frustración contenida. Vaya, eventualmente aprendí que era más fácil simplemente dejarte fuera de las decisiones importantes. Así no tenía que lidiar con la manipulación emocional, con las lágrimas, con el recordatorio constante de tus sacrificios. La palabra manipulación resonó en mi cabeza como una alarma. Yo nunca intenté manipularte, protesté débilmente, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Tal vez no conscientemente, concedió Daniela. Pero mamá, cada vez que yo quería algo para mí, tú encontrabas la manera de hacer que se tratara sobre ti y sobre cuánto te dolería, cuánto te afectaría, cuánto habías hecho para merecer que me quedara. Eso es manipulación, aunque no lo hagas con mala intención. El silencio llenó la sala. Afuera, escuchaba el sonido lejano del tráfico, los niños jugando en el parque cercano, la vida normal continuando mientras mi mundo se desmoronaba. Miré a mi hija. Realmente la miré. Tal vez por primera vez en años. Ya no era la niña que dependía de mí. Era una mujer adulta, casada, independiente, con su propia vida y sus propias perspectivas. Y yo me había perdido su transformación porque estaba demasiado ocupada aferrándome a la niña que ya no existía. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté con voz pequeña, vulnerable. ¿Algo para arreglar esto?
Daniela me miró con una mezcla de cansancio y algo que podría haber sido compasión. Necesitas trabajar en ti misma, mamá. Necesitas encontrar un propósito en tu vida que no sea yo. Necesitas amigos, hobbies, tal vez terapia para procesar todo lo que viviste con papá. No puedes seguir viviendo a través de mí o esperando que yo llene el vacío que dejó su abandono. ¿Terapia?, repetí, sintiendo una mezcla de ofensa y reconocimiento. Sí, mamá. Terapia. No es vergonzoso. Yo voy a terapia desde hace 1 año. Me ha ayudado muchísimo a entender mis patrones, a establecer límites saludables, a procesar toda la culpa que llevaba cargando desde niña, explicó Daniela. Y creo que tú también podrías beneficiarte. Necesitas aprender a ser feliz por ti misma, no solo a través de mis logros o de mi presencia en tu vida. Daniela se quedó 20 minutos más esa noche. No hablamos mucho después de esa conversación brutal y honesta. Antes de irse, se acercó y me dio un abrazo breve, casi formal. No te odio, mamá, pero necesito espacio. Necesito que respetes mi vida y mis decisiones. Si puedes hacer eso, tal vez podamos reconstruir una relación más saludable, pero tiene que ser diferente. Tiene que cambiar. Se fue, dejándome sola en el apartamento con sus palabras resonando en mi cabeza. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotos antiguas de Daniela que adornaban las paredes y los muebles. Daniela bebé, Daniela en su primer día de escuela, Daniela en su graduación. En todas las fotos, yo estaba a su lado, sonriendo, abrazándola, orgullosa. Pero ahora esas imágenes se veían diferentes. Veía en mi sonrisa no solo amor, sino posesividad. Veía en mis abrazos no solo afecto, sino necesidad. Veía en mi orgullo no solo satisfacción maternal, sino validación personal. Los días siguientes fueron de profunda introspección. Volví al trabajo el lunes 30 de septiembre, pero estaba presente solo físicamente. Mi mente no dejaba de reproducir la conversación con Daniela, analizando cada palabra, cada acusación, cada verdad dolorosa que me había lanzado. Mis compañeras notaban mi estado, pero yo no sabía cómo explicarles lo que había pasado. ¿Cómo decirles que mi hija se había casado sin mí? ¿Cómo admitir que tal vez me lo había ganado? María José finalmente me confrontó el miércoles 2 de octubre. Estábamos en el comedor del personal durante nuestra pausa de 30 minutos, y ella me tomó la mano sobre la mesa. Patricia, hace días que pareces un fantasma. ¿Qué te pasa? Y entonces, por primera vez, lo conté todo. Las palabras salieron como una avalancha. La boda secreta, la exclusión, la conversación terrible con Daniela, las acusaciones de ser manipuladora y sofocante. María José escuchó en silencio, sin interrumpir, su rostro mostrando sorpresa, comprensión y compasión en diferentes momentos. Cuando terminé, esperé su indignación, su solidaridad, su confirmación de que Daniela estaba siendo injusta. Pero María José respiró profundo y dijo algo que no esperaba. Patricia, te quiero mucho. Eres mi amiga, pero tengo que ser honesta contigo. A veces, cuando hablas de Daniela, suenas como si ella fuera tu proyecto de vida en lugar de una persona independiente. La forma en que cuentas tus sacrificios, siempre hay un tono de expectativa, como si ella te debiera algo por haber sido su madre. Sus palabras me dolieron más, porque venían de alguien que me quería, alguien que no tenía razones para herirme. ¿Tú también piensas que soy tóxica?, pregunté con voz quebrada. No eres tóxica, Patricia. Eres una mujer que sufrió mucho, que fue abandonada y que puso toda su identidad en ser madre. María José apretó mi mano. Pero eso no es saludable ni para ti ni para Daniela. Tu hija tiene razón en una cosa. Necesitas encontrar quién eres más allá de ser mamá. Necesitas una vida propia. Esa noche, después de llegar a casa, busqué en internet información sobre psicólogos en mi zona. Nunca antes había considerado ir a terapia. Siempre pensé que era para personas con problemas serios, y yo solo era una madre que amaba demasiado a su hija. Pero tal vez ese era precisamente el problema. El amor sin límites, sin espacio para respirar, sin permitir la independencia del otro, no era amor saludable. Era control disfrazado de afecto.
El jueves 10 de octubre tuve mi primera sesión con la doctora Laura Méndez Bravo, una psicóloga clínica de 46 años cuyo consultorio quedaba a 15 minutos de mi casa. Su tarifa era de $60 por sesión, un gasto que me dolía pero que sabía que era necesario. Durante esa primera hora, lloré más de lo que había llorado en semanas, contándole toda la historia, defendiéndome, justificándome, explicando mis sacrificios. La doctora Méndez me escuchó con paciencia infinita. Al final de la sesión, dijo algo que se clavó en mi conciencia. Patricia, el sacrificio solo es virtuoso cuando es voluntario y sin expectativas de recompensa. Pero tú sacrificaste tu vida esperando que Daniela te lo agradeciera eternamente. Y eso convierte tus sacrificios en una forma de deuda emocional que ella nunca podrá pagar completamente. Eso es agotador para cualquier hijo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. La terapia con la doctora Méndez me obligaba a enfrentar verdades sobre mí misma que había estado evitando durante décadas. Hablamos sobre mi matrimonio fallido, sobre cómo el abandono de Roberto me había hecho sentir inadecuada, no valiosa. Hablamos sobre cómo había puesto toda mi identidad en ser madre, porque era el único rol donde me sentía exitosa, necesaria, importante. Hablamos sobre cómo inconscientemente había convertido a Daniela en mi razón de existir, en mi fuente de validación, y cómo eso era una carga injusta para ella. Era doloroso. Cada sesión era como pelar capas de cebolla, descubriendo patrones que había repetido durante años sin darme cuenta. Pero también era liberador. Por primera vez en mi vida adulta, comenzaba a verme como algo más que solo la madre de Daniela. En noviembre, comencé a hacer cambios conscientes. Me inscribí en una clase de yoga los martes y jueves en el centro comunitario del barrio, que costaba $20 mensuales. Al principio me sentía ridícula, una mujer de 54 años intentando posturas extrañas, pero lentamente comencé a disfrutarlo. Conocí a otras mujeres de mi edad, formamos un pequeño grupo que se quedaba tomando té después de la clase, compartiendo historias de vida. También volví a retomar hobbies que había abandonado cuando Daniela nació. Siempre me había gustado la jardinería, pero nunca tenía tiempo para ella porque estaba demasiado ocupada trabajando y cuidando a mi hija. Compré macetas y semillas por $50 en el vivero municipal y comencé a cultivar hierbas aromáticas en el pequeño balcón de mi apartamento. Ver crecer esas plantas, cuidarlas, era terapéutico de una manera que no esperaba. En el hospital, comencé a participar más en actividades sociales con mis compañeras. Acepté invitaciones a cafés después del turno, a cenas ocasionales, a celebraciones de cumpleaños. Durante años había declinado esas invitaciones, siempre apurada por llegar a casa para estar disponible en caso de que Daniela me necesitara. Pero Daniela ya no me necesitaba, y era momento de construir mi propia red de apoyo. No contacté a Daniela durante esos meses. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero la doctora Méndez me ayudó a entender que necesitaba darle el espacio que había pedido. Necesitaba demostrarle con acciones, no con palabras, que podía respetar sus límites. Cada vez que sentía el impulso de llamarla, de enviarle un mensaje, de preguntarle cómo estaba, me obligaba a hacer otra cosa. Llamaba a María José, trabajaba en mi jardín, escribía en el diario que la doctora me había recomendado mantener. El 22 de diciembre, mientras decoraba mi apartamento modestamente para Navidad, recibí un mensaje de Daniela. Hola, mamá. Sebastián y yo vamos a pasar Navidad con su familia, pero me gustaría verte antes, si tú quieres. Tal vez podríamos tomar un café el 23. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Era la primera vez que ella me contactaba primero en meses. Le respondí simplemente, me encantaría, dime dónde y a qué hora. Nos encontramos el 23 de diciembre a las 3 de la tarde en Café Central, un lugar neutral en el centro de la ciudad. Llegué 10 minutos antes, nerviosa, sin saber qué esperar. Cuando Daniela llegó, se veía bien, relajada. Me saludó con un beso en la mejilla, algo más cálido que nuestro último encuentro. Ordenamos café, y por un momento hubo un silencio incómodo. Entonces Daniela habló. Sebastián me dijo que tu compañera del hospital, María José, se encontró con su prima en el supermercado.
y su prima le comentó que te veía mucho más animada últimamente, que estabas tomando clases de yoga y que te veías diferente. Me sorprendió que estuviera al tanto de mi vida a través de terceros. He estado trabajando en mí misma. Dije simplemente. Empecé terapia. Estás tomando clases, intentando encontrar quién soy más allá de ser tu madre. Vi algo suavizarse en los ojos de Daniela. Eso es. Me alegra escuchar eso, mamá. Tenías razón, admití, y fue liberador decirlo en voz alta. En muchas cosas que dijiste aquella noche. No en todo, pero sí en lo fundamental. Te asfixié. Puse demasiada presión sobre ti. Convertí mis sacrificios en deudas que esperaba que pagaras eternamente. Y eso no fue justo. Daniela pareció sorprendida por mi admisión. Sus ojos se humedecieron ligeramente. No esperaba que dijeras eso. Han sido meses difíciles, continué, sintiendo que era importante ser completamente honesta. Al principio solo sentía dolor y rabia. Me sentía víctima, injustamente tratada, pero con ayuda de la terapia, comencé a ver mi parte en todo esto. Comencé a entender que amarte no significaba controlarte o vivir a través de ti. Yo tampoco he sido perfecta, mamá, dijo Daniela suavemente. Tal vez fui muy dura en algunas cosas que dije. La boda, debí haberte dicho algo, aunque no te invitara. Enterarte por la vecina fue cruel, y eso lo lamento. Entiendo por qué lo hiciste, dije, y era verdad. Entiendo que necesitabas un día que fuera solo tuyo, sin preocuparte por mis reacciones o mis sentimientos. Y aunque me dolió terriblemente, ahora entiendo que no fue sobre castigarme, sino sobre proteger tu felicidad. Hablamos durante 2 horas en ese café. Fue la conversación más honesta y genuina que habíamos tenido en años, tal vez en toda nuestra relación. Le conté sobre mis clases de yoga, sobre las amigas que estaba haciendo, sobre mi jardín de hierbas. Ella me contó sobre su vida con Sebastián, sobre su trabajo, sobre sus planes futuros. Por primera vez, la escuché sin sentir que cada logro suyo era una validación de mi valor como madre, o que cada decisión independiente era un rechazo personal. Cuando nos despedimos ese día, nos abrazamos de verdad, un abrazo largo y genuino. ¿Podríamos vernos de nuevo?, preguntó Daniela. No prometo que sea cada semana, pero tal vez una vez al mes para tomar café, sin presiones, sin expectativas. Me encantaría, respondí, sonriendo a través de las lágrimas que rodaban por mis mejillas. A tu ritmo, Daniela. No más presiones de mi parte. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Daniela y yo nos veíamos aproximadamente una vez al mes. A veces era para café, otras veces para caminar en el parque. Una vez me invitó a conocer su apartamento. Las conversaciones eran más ligeras, más equilibradas. Yo hacía un esfuerzo consciente por no hacer todo sobre mí, por preguntar sobre su vida sin juzgar sus decisiones, por compartir sobre mi propia vida sin buscar lástima o validación. En marzo del año 2025, Daniela me invitó a una cena en su casa. Sebastián estuvo presente, y por primera vez, realmente hablé con él, no como el hombre que me había robado a mi hija, sino como la persona que Daniela había elegido para compartir su vida. Vi cómo la cuidaba, cómo la respetaba, cómo se reían juntos, y me di cuenta de que él no era mi enemigo. Era simplemente un hombre que amaba a mi hija y que la hacía feliz. Durante la cena, Daniela mencionó casualmente: Sebastián y yo estamos pensando en tener un bebé el próximo año. Todavía no estamos seguros, pero es algo que estamos considerando. Mi primer instinto fue explotar de emoción, hacer planes, ofrecerme a cuidar al bebé, imaginar mi rol como abuela. Pero me detuve. Respiré profundo, como me había enseñado la doctora Méndez, y simplemente dije: eso suena emocionante. Cuando sea el momento adecuado para ustedes, estoy segura de que serán padres maravillosos. Vi la sorpresa en el rostro de Daniela, seguida de una sonrisa genuina de alivio. No hice el momento sobre mí. No presioné. No asumí roles o expectativas. Simplemente apoyé su decisión, fuera cual fuera. La terapia continuó siendo parte de mi rutina semanal. Con la doctora Méndez, trabajamos no solo mi relación con Daniela, sino también mi relación conmigo misma. Exploramos el trauma del abandono de Roberto,
cómo había afectado mi autoestima y mi capacidad de establecer límites saludables. Aprendí que podía ser una buena madre sin sacrificar completamente mi identidad. Aprendí que amar a mi hija no significaba necesitarla para sentirme valiosa. En mayo, cumplí 55 años. Daniela vino a visitarme ese día, trayendo un pastel que había horneado ella misma y una tarjeta escrita a mano. La tarjeta decía: para mamá, que está aprendiendo a volar con sus propias alas. Gracias por trabajar en ti misma y por darnos a ambas una segunda oportunidad de tener una relación más saludable. Te quiero. Lloré leyendo esa tarjeta, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado meses atrás. No eran lágrimas de dolor o victimización, sino de gratitud y esperanza. La relación con mi hija no era perfecta. Probablemente nunca lo sería. Había daños que tomarían años en sanar completamente, confianza que necesitaba ser reconstruida lentamente, pero estábamos intentándolo, ambas poniéndonos esfuerzo genuino, y eso era lo importante. Mirando hacia atrás, puedo decir que el día que me enteré de la boda de mi hija por la vecina fue el peor y tal vez el mejor día de mi vida. Fue el peor, porque me obligó a enfrentar la pérdida más dolorosa que había experimentado, la pérdida de la relación que creía tener con mi hija. Pero también fue el mejor porque fue el catalizador que necesitaba para cambiar, para crecer, para convertirme en una mejor versión de mí misma. La lección que aprendí, la que comparto ahora con cualquiera que esté pasando por algo similar, es esta: amar a nuestros hijos no significa vivir a través de ellos. Nuestros sacrificios como madres no deben convertirse en cadenas emocionales que los aten a nosotras. Los hijos no nos deben gratitud eterna por haberlos traído al mundo y criado. Nuestra labor es prepararlos para volar, no para que se queden a nuestro lado eternamente. También aprendí que nunca es tarde para cambiar, para reconocer nuestros errores, para trabajar en nosotras mismas. A los 54 años, creía que ya estaba formada, que era quien era y punto. Pero descubrí que tengo la capacidad de transformarme, de aprender, de crecer. Y eso es algo hermoso y esperanzador. Hoy, mientras escribo esto, puedo decir que tengo una vida más plena de la que tenía hace un año. Tengo amigas reales, no solo compañeras de trabajo. Tengo hobbies que me llenan el alma. Tengo metas propias que no involucran a Daniela. Y tengo una relación con mi hija que, aunque diferente a lo que imaginé, es más honesta, más saludable y más sostenible a largo plazo. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si has sido excluida por tus hijos, si sientes que no te valoran después de todo lo que sacrificaste, te pido que te detengas un momento. Pregúntate honestamente, ¿tus sacrificios vinieron con expectativas? ¿Has permitido que tus hijos tengan vidas independientes sin culpa? ¿Tienes una identidad propia más allá de ser madre? Las respuestas a estas preguntas pueden ser dolorosas, pero también pueden ser el inicio de una transformación necesaria. Nuestros hijos no nos pertenecen. Son seres humanos independientes que tienen derecho a vivir sus vidas en sus propios términos. El mejor regalo que podemos darles no es nuestra presencia constante o nuestros sacrificios interminables, sino nuestra capacidad de amarlos sin condiciones, sin expectativas y sin convertirnos en cargas emocionales que deban cargar toda su vida. Si te gustó esta historia, danos un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el campo que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.